Hoy en Pulso Latino. Pronto en el Parlamento se estará tratando el presupuesto 2015 con referencia al reporte emitido por el CFT. Los reductores de velocidad en Aruba han reducido drásticamente accidentes de tránsito. Una mujer sufre fuerte impacto después de ser atropellada por un vehículo. Aruba se alista para su gran Lighting Parade. La cita es este sábado. ¿Y quién dijo que las mujeres de contextura gruesa no imponen su moda? Detalles al final de la emisión. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Ahora les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. En las próximas semanas, el Parlamento de Aruba estará atendiendo reuniones internas donde tratarán el tema de, entre otros, el reporte del CFT junto al ministro de Finanzas. En estas reuniones tendrán que decidir el futuro de las finanzas y cuáles son los siguientes pasos a tomar en referencia al reporte del CFT. Durante estos días y en las próximas semanas, el Parlamento tendrá diferentes reuniones internas en donde se tratarán temas de, entre otros, el reporte del CFT junto al ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez. Según la presidenta del Parlamento, Marisol López Tromp, el ministro concerniente deberá contestar las preguntas de los miembros de la Comisión de Financiamiento del Parlamento de Aruba. En estas reuniones, el tema principal que se tratará es la reacción del CFT sobre el concepto del presupuesto 2015, ya que este no ha llegado al Parlamento. Por esta razón, el gobierno también deberá dar su reacción sobre este tópico. En este caso, el ministro hablará sobre esto en el Staten. Asimismo, el mandatario Bermúdez dará ciertas cifras que ya tienen listas sobre el presupuesto 2015. Esta es una reunión preparatoria para lo que refiere al tratamiento del presupuesto, una vez que esta ley llegue al Parlamento, explicó el mandatario. Esta será una reunión donde las 3 fracciones del Parlamento estarán invitadas. Allí los miembros del Parlamento recibirán información clave de parte del gobierno referente a las finanzas públicas, sobre el reporte del CFT, reacciones sobre este y las cifras que el ministro compartirá con ellos. El Cuerpo Policial de Aruba está haciendo una profunda investigación para saber a ciencia cierta qué fue lo que sucedió a las afueras de EPB San Nicolás durante esta semana, en donde una joven resultó herida con cuchillo después de una riña que se presentó allí con otra estudiante. La policía de la isla está investigando el caso que se presentó esta semana a las afueras de EPB San Nicolás. Ellos indicaron no poder dar información precisa sobre este caso, ya que están dando una investigación penal por parte de jueces. Al parecer, ellos están escuchando a los sospechosos y testigos de este lamentable caso. Ellos indican que esto no es cosa más de niños, sino se trata de delitos criminales y que tienen consecuencia para quienes son culpables, explicó el vocero de la policía, Lito Laclé. Por otra parte, el mismo departamento que encabeza la organización policial ha estado muy activo durante los últimos años con charlas, talleres y noches de información. Uno de los temas al cual más le han dado atención es al bullying o al matoneo estudiantil, un grupo y muchos temas comunes de la juventud. Aparte del Departamento de Prevención, ellos reciben el apoyo de la policía del barrio, que de una u otra forma están activos y envueltos con diferentes colegios en todos los distritos. No solamente tienen contacto directo y permanente con las directivas, sino que actúan también en casos de delitos o malos comportamientos. En Aruba se han implementado reductores de velocidad con gran éxito, no solo en los barrios, sino también en las entradas de algunos colegios. Esto le permite a los niños pasar con más tranquilidad a sus colegios y seguramente estos han evitado grandes accidentes. La importancia de los reductores de velocidad es vital en todos los barrios de Aruba, no solo porque evitan accidentes, sino porque obligan a la comunidad a tener precaución al correr sus autos. Estos han sido construidos en distintas partes de la isla, pero seguramente los que más han sido útiles son los reductores de velocidad que están a las afueras de los colegios. Estos han sido construidos para darle más seguridad a padres, adultos y directivas de colegios para que los estudiantes estén a salvo cuando cruzan las calles.
En muchas ocasiones han instalado cebras, pero se pudo comprobar que esto no fue suficiente. Por esta razón, el gobierno empezó a implementar estos reductores de velocidad en algunos colegios donde se ha podido verificar su efectividad. Cada carro que pasa por estas avenidas está obligado a detenerse independientemente si están pasando niños o no. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Iniciamos en Perú, donde tenemos el testimonio de la mujer que se salvó de morir en un violento accidente en Independencia. Ella acompañaba a su prima que voló más de 60 metros tras ser atropellada. Veamos las impresionantes imágenes. Fue una de las protagonistas de este brutal atropello. Por cuestión de segundos se libró de ser violentamente impactada y ahora está sana y salva. Luisa Guerrero es la mujer que aparece en estas imágenes cruzando temerariamente la vía junto a su prima. Ella logró percatarse que un auto venía por la vía y se detuvo a tiempo, pero su acompañante no y fue arrollada violentamente por un taxista. El accidente no era para ella, era para mí también, porque yo me salvaba de un milagro, ¿no? Retrocedí un poquito, porque yo justo le digo, no, le digo así, que no, pero ya no, porque cuando ya el carro ya lo botó ya. Según contó al momento del accidente, registrado en el cruce de las avenidas Los Pinos y Tupac Amaru, ambas se dirigían a ver un terreno que querían comprar y no se percataron del cambio del semáforo. Acepto que tuvimos los dos la culpa, ¿no? Porque no debíamos pasar cuando la luz ya cambió. Dice que al ver a su prima volar por los aires más de 60 metros, no podía creer que aún esté con vida. Me dijo, prima, no me dejes, por favor, ayúdame. Entonces yo le dije, hermanita, no te preocupes, estoy contigo. ¿Y qué ha pasado? No, nada, le digo, no ha pasado nada. Solamente vamos al doctor para que te vea. Delia Sánchez, de 46 años, milagrosamente viene recuperándose. Tiene traumatismo encéfalo-craneano y golpes en el estómago y brazo. Llegó a Lima en agosto desde Cajamarca y nunca salía sola. Va saliendo del problema, ¿no? Ya neurocirugía prácticamente le está dando de alta. Cirugía general ya le ha dado de alta de la parte de abdomen. Correcto. En este momento está a cargo de cuidados intermedios. Debido a que el vehículo no tenía SOAG, es su sobrino quien está corriendo con los gastos de su recuperación. La familia de la mujer de 46 años pide que el taxista que la atropelló, Gilberto Díaz, los apoye económicamente. Los acompañamos a buscarlo en su vivienda de Puente Piedra, pero no lo encontramos. Su hijo por teléfono contó que el hombre aún no se recupera del shock emocional que le causó tan terrible accidente. Porque mi papá también no queda bien, hasta ya no puede trabajar. Hasta el momento no nos han dado ni un solo sol, yo soy el que estoy asumiendo todo. No está trabajando él y no está trabajando el carro. Ajá. Encima no sabe por dónde sacar un recurso entonces. Los familiares de Delia Sánchez esperan que lo ocurrido sirva de lección para que los peatones no arriesguen sus vidas en las pistas.